Bienvenidos al quinto Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por Hola a todos, primero que todo quiero agradecer a todo el equipo de la World Association for Medical Sexology, principalmente al doctor Bianco y a todo su equipo de trabajo por este proyecto que yo sé que ha sido difícil y ha costado algo de trabajo, pero con todo este esfuerzo lo han podido llevar a cabo. Primera vez un congreso digital puramente, la verdad también es mi primera vez en la cual presento un auditorio en el que no estoy viendo, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo porque salga bien. Mi nombre es José Pablo Zafón, soy médico máster en sexología clínica y hoy les voy a hablar de las ondas de choque en el tratamiento de la disfunción eréctil. Vamos a hablar de las ondas de choque de baja intensidad enfocadas en el manejo de la disfunción eréctil y cómo estas alteran la capacidad de poder lograr una buena erección desde el punto de vista celular y desde el punto de vista físico de nuestros pacientes. La primera evidencia que tenemos de las ondas de choque en la historia es data de la Biblia, hace 3000 años, cuando para poder derribar los muros de Jericó se utilizaron trompetas, es la narración que hay. La idea es que los monjes a punta de trompetas lograron derribar estos muros y describen ahí todo el efecto de las ondas de choque. Realmente las ondas de choque, ¿qué son? Son pulsos acústicos que generan una onda de alta presión positiva que causa un incremento abrupto de presión comparado con el ambiente y se percibe como una explosión. Adicionalmente a esto, son capaces de transmitir energía del punto de generación a regiones remotas de focalización. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica desde el punto desde donde se genera la onda al punto en donde se va a aplicar el tratamiento, es un punto distal, y en esa focalización podemos tener una transmisión o un paso de energía en el cual podemos controlar el efecto de la terapia. Adicionalmente a esto es muy importante aclarar que debe superar siempre la velocidad del sonido y que su propagación depende del medio. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque debe ser un medio acuoso. Cuando las ondas de choque se enfrentan a un medio no acuoso, al aire por ejemplo, cuando está seco, se disipa rápidamente y se pierde la onda de choque. Por eso siempre que se va a aplicar ondas de choque debe hacerse a través de un medio acuoso para mantener realmente el efecto físico y terapéutico de la misma. Ejemplos de la onda de choque en el día a día. Entonces tenemos los truenos, los cuales se generan en la atmósfera, se generan por el choque que ya conocemos de nubes con diferentes polaridades, y esto lo que hace es que genera una onda de choque que vemos como un trueno, y lo que se produce es una transmisión de energía desde el punto en que se genera el choque de las nubes o de las cargas eléctricas hasta el punto donde termina siendo efecto el trueno. Adicionalmente a esto tenemos un ejemplo también que es muy interesante, que se vio en una demostración de aviones de guerra en Brasil, que justo cuando pasaban frente al Ministerio de Defensa rompieron la velocidad del sonido, la densidad del aire estaba muy húmeda en ese momento y la onda se dispersó y rompió todos los vidrios del edificio. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro también de ondas de choque. En nuestro día a día, por ejemplo, también tenemos el efecto que se produce de onda de choque en el motor, el sonido que producen los motores al mover los pistones, ahí se produce una onda de choque. También con los proyectiles, cuando se dispara un proyectil se genera una onda de choque. En medicina empezamos a explorar las ondas de choque desde la Segunda Guerra Mundial, cuando encontraban que los barcos que llevaban los soldados que eran impactados por misiles de los submarinos quedaban intactos pero muertos los cuerpos de los soldados. Entonces lo que hacían era que en las autopsias lo que veían era que por dentro sus pulmones estaban totalmente destruidos. Entonces empezaron a estudiar todo el efecto físico que podía haber pasado de esto, y pues ahí ya se empezó a ver en la medicina
desde 1980, cuando se hizo la primera terapia de ondas de choque de alta intensidad para la destrucción y el manejo de cálculos renales, en donde lo que se hizo fue que se focalizaron las ondas para destruir los cálculos en una mujer en ese momento, y en ese entonces, cuando se le mostró al gremio médico y en general a la ciencia que esto se podía hacer, se consideraba una locura, porque era poder intervenir una persona sin necesidad de hacerle ningún tipo de incisión, y esto pues no se entendía cómo iba a ser posible esto. De hecho, hubo oposición incluso porque pues qué podía pasar después de esto, y desde entonces hasta ahorita pues se llevan muchos años utilizándolo, y en diferentes partes de la medicina, no solo en la urología, aunque ahí nació la aplicación médica de las ondas de choque, después de que se analizaron varios pacientes y se empezó a ver que a nivel de la cresta ilíaca, cuando los cálculos estaban cruzando por ahí y se disparaba la onda, este impulso lo que hacía es que generaba cambios físicos a nivel óseo. Entonces empezaron a estudiar qué era lo que podría haber pasado ahí, y realmente se encontró que existía también un efecto celular a nivel de la estimulación con ondas de choque. Entonces desde ahí se empezó a estudiar las ondas de choque a nivel médico y se empezó a aplicar. Realmente los resultados que se han tenido en diferentes áreas de la medicina son muy importantes. Manejo de fracturas patológicas, se ha visto que se tienen muy buenos resultados con las ondas de choque porque generan regeneración del tejido óseo. También se han utilizado a nivel de tejido cutáneo con mucho éxito en pacientes de difícil cicatrización, mostrando resultados muy por encima de lo que se tenía hasta el momento antes de aplicar las ondas de choque. Para empezar a entender qué son las ondas de choque, es importante entender que en las ondas de choque de baja intensidad se utilizan con frecuencia dos tipos de ondas: la onda de choque como tal, que es la focal, y la onda radial, para lo cual se utilizan tecnologías diferentes y equipos diferentes, y los efectos físicos encontrados hasta el momento también son diferentes. A nivel físico, las principales diferencias entre la focal y la radial son los niveles de fuerza de la onda. La onda focal tiene un nivel de energía mucho más alto que la onda radial, el área de aplicación de la onda, mientras que la onda focal tiene un foco puntual muy pequeño. La onda radial, como lo dice, empieza de un área pequeña pero se dispersa en cuanto sale de la zona de aplicación. El lugar de aplicación tiene diferente efecto también. La onda radial suele tener un efecto más a nivel de tejido, un efecto más desinflamatorio, mientras que la onda focal suele tener un efecto más a nivel celular, por una situación física que se llama mecanotransducción, que es el cambio de una fuerza física en una respuesta celular molecular. Aquí podemos ver cómo se forma o cómo es la onda y cuál es la diferencia física entre una onda radial y una onda focal. Entonces, a la derecha de la pantalla ustedes pueden ver que la onda focal hace un pico, y siempre este pico tiene poca duración, y luego lo que hace es una curva negativa, y siempre esto es representado así en una onda focal. La onda radial lo que hace es una onda que no es un pico como tal, sino que es una onda que se va dispersando con mucho más tiempo, y lo que hace es que nos permite una mayor amplitud en el área de aplicación también. Entonces realmente son ondas que se utilizan para diferentes cosas, y en el caso de la disfunción eréctil lo que tiene evidencia en su tratamiento son el uso de ondas focales. Las ondas de choque focales en el área de urología tenemos, como les explicaba al principio, tenemos las ondas de choque de alta intensidad, como son las utilizadas para el manejo de los cálculos renales, que es la litotripsia extracorpórea, conocida por nosotros desde hace mucho tiempo, y las ondas de choque de baja energía, que son las que utilizamos para el tratamiento de la disfunción eréctil. El mecanismo de acción de las ondas de choque es un mecanismo que todavía está por aclararse, pero ya hay bastantes estudios histológicos que ya se los voy a mostrar también, que nos demuestran cómo es que hacen efecto a nivel celular las ondas de choque.
Entonces, lo primero que se tiene es una estimulación intra y extracelular, es decir, se aplica la onda de choque directamente en el tejido de los cuerpos cavernosos, y lo que se logra es que se aumentan los niveles de óxido nítrico sintetasa, que a su vez se transforma en una mayor disponibilidad de óxido nítrico en el tejido. También se genera liberación de factores de crecimiento endotelial a nivel local, y también se produce, como respuesta final, hay una producción de antígeno nuclear de proliferación celular y una reparación de ADN dependiente del RAD6. ¿Sí? Realmente al final lo que se tiene es un aumento de angiogénesis y neovascularización en los tejidos. No solamente eso, también se ha demostrado que tenemos una mayor disponibilidad de tejido vascular o de pequeños vasos, y que los vasos que ya están formados hacen un recambio a nivel epitelial, lo que nos permite que los vasos grandes que ya tenemos también mejoren su capacidad de dilatación, lo cual también es muy positivo y es lo que explica que haya una mejoría en la función eréctil de nuestros pacientes al hacerle las terapias de ondas de choque. ¿Por qué la disfunción eréctil es importante? Todos ustedes lo conocen, no van a tener mucho en esta diapositiva. Sin embargo, el 5 al 47% de los pacientes tienen disfunción eréctil, pero el mayor estudio nos dice que a partir de los 40 años, alrededor de un 50% tienen algún grado de disfunción eréctil. Aumenta con la edad y va empeorando con la edad, y su mayor enfermedad asociada o la enfermedad con la cual más está relacionada son las enfermedades de tipo cardiovascular, y se considera que es un factor premonitor también de la enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso es importante aclarar que lo que es bueno para el corazón es bueno para el amor. Eso yo siempre se lo digo a mis pacientes. Realmente todo lo que podamos hacer por mejorar la función cardíaca de nuestros pacientes nos va a ayudar a su vez a mejorar la respuesta eréctil de nuestros pacientes a nivel vascular, a nivel neurológico y a nivel hormonal, que son los tres principales factores que están asociados con la disfunción eréctil. Ya para entrar en detalle, vamos a repasar un poco lo que es la función eréctil y cómo se produce a nivel local en los tejidos del cuerpo cavernoso para que se logre una vasodilatación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que necesitamos de la óxido nítrico sintetasa, ya sea la que se produce por el nervio cavernoso, la neuronal, o la endotelial producida por los vasos, que con la acción de la L-arginina la transformamos en óxido nítrico. El óxido nítrico que nos permite que todo el ciclo de la respuesta de relajación muscular del tejido del músculo liso de los cuerpos cavernosos se active, y básicamente ahí lo que vamos a tener es que podamos tener una mayor respuesta eréctil o que tengamos una posible erección en el momento de que el paciente pues necesite tener esta respuesta. Entonces, ¿qué es importante que recordemos acá? Todo el efecto que tenemos de la óxido nítrico sintetasa y el óxido nítrico al final de cuentas. ¿Por qué? Porque la aplicación de las ondas de choque, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, nos produce justamente un efecto muy importante, que es un efecto más a corto plazo a nivel celular en la mayor disponibilidad de óxido nítrico sintetasa. Digamos que uno de los estudios más antiguos que hay a nivel de tejido celular, que se hizo en conejos, este estudio no fue aplicado en tejido del cuerpo cavernoso, sin embargo fue aplicado en tejido óseo y en tendón, y lo que se evidencia acá es que tenemos una respuesta de mayor producción de óxido nítrico y una respuesta a corto plazo de mayor producción de óxido nítrico y una respuesta a largo plazo de angiogénesis, neovascularización y cambios a nivel celular de los tejidos, como el endotelial. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver acá es que desde la primera semana de aplicación tenemos mayor disponibilidad de óxido nítrico sintetasa endotelial. Esta mayor disponibilidad de óxido nítrico sintetasa endotelial es la que nos permite que nuestros pacientes, cuando le aplicamos las ondas de choque, nos digan a partir de incluso la primera semana o la segunda semana que notan algo de respuesta. Claramente, al tener mayor disponibilidad de óxido nítrico sintetasa endotelial, vamos
el paciente va a percibir una facilidad mayor de lograr una erección. Y esta respuesta de mayor disponibilidad de óxido nítrico sintetasa la tenemos hasta aproximadamente la semana 4 de intervención, con una diferencia estadísticamente significativa. Lo que podemos ver es que en la semana 8 ya esto cambia, ya la óxido nítrico sintetasa endotelial empieza a bajar su disponibilidad después de la aplicación de las ondas. ¿Qué podemos ver también? Que a partir de la segunda semana empezamos a ver una diferencia estadísticamente significativa en el resto de los factores de crecimiento que les mencionaba. Entonces tenemos el factor de crecimiento endotelial, tenemos también a su vez mayor factores de crecimiento celular que se mantienen hasta la semana 24, incluso hasta la semana 48 de medición, que fue la última semana de medición que se hizo en este estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos catalogar que la respuesta de las ondas de choque en el tejido sea por dos etapas, o por una etapa, una fase aguda en que tenemos una respuesta principalmente dada por la presencia de óxido nítrico sintetasa, y una más a largo plazo que sea por la remodelación vascular y la mayor disponibilidad de tejidos, es decir, por la angiogénesis y neovascularización que se produce. Entonces, aquí tenemos un estudio que es muy interesante. Este estudio fue reportado en el Journal of Sexual Medicine en el 2017, este año. Lo que nos muestran acá es cómo se produce activación in situ de células madre, células progenitoras en el pene, aplicando la terapia de ondas de choque de baja intensidad. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo en el tejido de los ratones que se estudió, que teníamos un grupo de ratones placebo, o un grupo de ratones de control, perdón, y el grupo de ratones que se les aplicaron las ondas. Realmente los grupos de ratones que se les aplicaron las ondas se dividieron en 4 grupos. Eran 2 grupos que se les aplicaba diferente grado de intensidad o de energía de onda, y otros 2 grupos que variaban según la edad. Entonces, lo que podemos ver acá en los estudios es que la respuesta de activación celular es mucho mayor y claramente diferenciada del grupo placebo, y también podemos ver que hay una diferencia importante entre los ratones jóvenes y los ratones de mayor edad. ¿Esto qué quiere decir? Que los ratones más jóvenes tenían una respuesta mucho más eficiente de activación celular de células progenitoras en el tejido del pene que los ratones de mediana edad o mayores, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque esto luego lo podemos ver también en la respuesta que tenemos en nuestros pacientes, si son más jóvenes o menos jóvenes, y qué tanto va a poder tener un resultado la terapia de ondas de choque en nuestros pacientes. Acá podemos ver algo también que es muy interesante, y es la activación de células progenitoras por la aplicación de ondas de choque a nivel neuronal. Estos son mayor disponibilidad de células de Schwann después de aplicar las ondas de choque. Entonces, ustedes pueden ver cómo va aumentando, sobre todo después de las 48 horas de aplicado, y se mantiene hasta las 96 horas. Realmente, pues, esta es la gran dificultad de los estudios histológicos, que no se pueden hacer a largo plazo, pero lo que sí podemos ver es que hay una clara diferencia entre los dos, entre el grupo control y el grupo al que se le aplicó ondas de choque, en donde podemos ver mucha más activación de células de Schwann en el grupo al que se le aplicó ondas de choque. Aquí ya tenemos otro estudio. Este es un estudio que lo que hacía era evaluar el efecto de los diferentes tipos de dosis o de energía aplicada en el tejido también cavernoso de ratones. Aquí lo que se hizo fue que se cogió un grupo de ratones que se dejó como grupo control, y otro grupo de ratones a los cuales se les indujo diabetes. Este grupo de ratones a los cuales se les indujo diabetes se dividió a su vez en 4 grupos. Un grupo al que no se le aplicaba ondas, y grupos a los que se les iba aplicando mayor número de impactos en cada terapia de ondas, de impulsos, y podemos ver cómo también hay diferencia en los ratones que se les aplicaba un mayor número de impulsos. Por eso es importante también definir el número de impulsos. No podemos crear protocolos a la ligera, sino realmente es muy importante que los protocolos que tengamos tengan una base sólida
médica para que el efecto en los pacientes luego se traduzca en algo positivo. Entonces lo que podemos ver acá en esta diapositiva realmente es que si comparamos el grupo de ratones con diabetes y el grupo control, podemos ver cómo al aplicarle un estímulo eléctrico en los cuerpos cavernosos, la presión intracavernosa que se obtenía en los ratones era muy distinta. Entonces la presión intracavernosa en los ratones controles se consideraba como el 100%, lograba la presión intracavernosa, es decir, se lograba una erección completa en el cuerpo cavernoso de estos ratones. Luego, en los ratones que se les había inducido diabetes, pues se encontraba una diferencia importante en la presión máxima que se lograba en sus cuerpos cavernosos. Y esta presión fue aumentando según como iba aumentando el número de impactos o de estímulos que se hacía con las ondas en el tejido del cuerpo cavernoso del ratón, en donde realmente al final lo que podemos ver es que tenemos una respuesta estadísticamente significativa a partir de la aplicación de 200 impulsos y fue mejorando con la aplicación de 300 impulsos en el cuerpo cavernoso. Esto es realmente muy interesante porque es que ahí ya está demostrado que en los ratones con diabetes se logró una mejoría que llegó casi al resultado que se tenía en los pacientes que no se les había inducido una diabetes, es decir, es una mejoría muy importante. No se logra una mejoría completa, pero sí es una mejoría muy importante. Y repito nuevamente, realmente aquí lo que hace falta es tener estudios histológicos y de este tipo que nos hagan un mayor seguimiento a largo plazo, porque como vimos en el primer estudio, la respuesta celular no es la misma en la semana 1 o en la semana 4 de la aplicación del estímulo con las ondas. Entonces, quizás si a estos ratones se les hiciera un estudio de cuál es la respuesta, sería mejor si se pudiese hacer a más largo plazo. En este mismo estudio encontramos la aplicación de ondas de choque a baja intensidad en el tejido o en el pene de los ratones, pero acá ya lo que se hizo fue hacer cortes histológicos de estos ratones. Entonces, realmente lo que estábamos midiendo acá era la disponibilidad de óxido nítrico sintetasa, y como pueden ver, la diferencia entre el grupo de control, el grupo diabético y los ratones a los que se les aplicó 300 impulsos con ondas de choque de baja intensidad es muy importante. Casi que logramos tener la misma respuesta del grupo control y el grupo de ratones que se les aplicó las ondas de choque. Acá tenemos adicionalmente la evaluación del tejido, pero ya para ver el factor de crecimiento endotelial en los ratones. Entonces, en los ratones el factor de crecimiento endotelial también se ve aumentado y se produce la misma respuesta que vimos con la óxido nítrico sintetasa. Este estudio es un estudio muy parecido al anterior, en donde se indujo diabetes en un grupo de ratones y lo que se hizo fue comparar la presión intracavernosa con el estímulo eléctrico en el cuerpo cavernoso de los ratones. Acá tenemos las últimas guías europeas de la Asociación de Urología de la Unión Europea, donde se pone la aplicación de ondas de choque como una recomendación de primera línea para el tratamiento de disfunción eréctil, y lo que hacen es que recomiendan ya que lo que hay que hacer es documentar cuál puede ser la mejor forma y qué pacientes son los mejores para tratar con disfunción eréctil. Ahí es donde tenemos ahorita las grandes preguntas por hacer, porque ya hay muchos estudios que han probado que hay respuesta, que funciona, que efectivamente los pacientes mejoran. Ahora lo que toca hacer es ver cuál es la mejor opción y cómo es la mejor opción de tratamiento para nuestros pacientes. Este es un metaanálisis, el último metaanálisis que se hizo, en donde se evaluaron realmente varios estudios. Todos los estudios eran estudios doble ciegos aleatorizados, en donde lo que podemos ver es que la diferencia entre los grupos control y el grupo al que se le aplicó las ondas de choque, en todos menos en uno había una respuesta estadísticamente significativa. En todos menos dos tenemos el grupo de Fogetti y el grupo de G, que no lograron pasar la línea en este estudio de Forest Plot. Sin embargo, el resto de estudios, y cuando se toma el grupo total, pues logra pasar la línea de los pacientes que mejoran con la aplicación de ondas de choque. Hay que aclarar acá que estos pacientes
no se les hacía terapia dual, es decir, era solo aplicado ondas de choque, y para mí la recomendación de las ondas de choque, ya se los contaré más adelante, debe ser una terapia complementaria y no una monoterapia. Acá les muestro un estudio que tenemos registrado nosotros en Clinical Trials, en donde lo que queremos es empezar a ver cuáles son los mejores protocolos. Entonces, los mejores protocolos todavía no se han identificado porque no hay ningún estudio que compare uno con otro, simplemente estos metaanálisis que realmente la mayor deficiencia es que hay tanta diferencia entre cada uno de los estudios que compararlos los hace muy difícil. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, cogimos los dos protocolos que mayor publicaciones a nivel global tienen y quisimos comparar si había diferencia o no entre estos. Estamos todavía cursando con el estudio, cuando tengamos el resultado final lo publicaremos y pues espero que todos puedan tener acceso a él. Este fue un estudio que llevé al último congreso de la UAS en Praga. En este estudio lo que queríamos hacer era mostrar cuál era nuestra experiencia en Bogotá en el tratamiento, en la aplicación de ondas de choque baja intensidad en los pacientes con disfunción eréctil. Tomamos una muestra de 80 pacientes, se les aplicó una sesión semanal por 5 semanas, aplicando 0.15 millijoules, 3.000 impulsos por sesión, y lo que logramos ahí fue un resultado bien interesante. Lo medimos con el EHS y el IF a nivel basal en el mes primero, o sea, cuando terminaron las sesiones, mes 1, mes 3 y mes 6 después de terminar las sesiones. Y una cosa interesante es que medimos a nivel basal y 3 meses después de terminada la última sesión, la respuesta con Doppler a color, lo cual es algo que no se había reportado antes en los estudios, y la respuesta fue bien interesante también. Entonces acá lo que podemos ver es, en el lado derecho tenemos la medición con IF, podemos ver cómo progresivamente fueron mejorando las respuestas de nuestros pacientes hasta llegar a los 6 meses, y en el lado izquierdo tenemos la respuesta medida con EHS. Entonces lo que podemos ver acá es que hay una clara respuesta clínica en nuestros pacientes. Sin embargo, queríamos hacer una medición con una respuesta que fuera menos dada a que haya un sesgo por parte del paciente, que es la respuesta que se tiene funcional con el ecodoppler. Aquí lo que hicimos fue hacer un subgrupo en donde tomamos todos los pacientes que reportaron de 0 a 2 en el EHS a nivel basal y cómo estos pacientes mejoraron, y pues podemos ver que en el mes 1, el mes 3 y el mes 6 pues hay una respuesta estadísticamente significativa, lo que les permitió a los pacientes pasar de no tener una respuesta lo suficientemente rígida para una relación sexual a poderla tener, lo cual es una ganancia muy importante. Pasar de 2 a 3 en el EHS representa esto, y quizá para mí es lo más clínicamente representativo de esto. Acá les muestro los resultados de Doppler que les comentaba. Entonces el Doppler basal y el Doppler a 3 meses tenemos una mejoría muy importante en la presión intracavernosa de la arteria cavernosa derecha y de la arteria cavernosa izquierda. Puntos clave para dejar de esta presentación, que son: 1, ya hay evidencia suficiente que demuestra que hay resultados positivos en la mejoría funcional de la erección con la aplicación de ondas de choque. Los estudios histológicos muestran que tenemos resultados de corto plazo, que es el aumento de la disponibilidad de óxido nítrico sintetasa, y efectos a largo plazo, que estaba principalmente por la neovascularización, remodelación endotelial, aumento de fibras de músculo liso y tejido elástico del cuerpo cavernoso del pene. Adicionalmente a esto debemos tener en cuenta que se debe aplicar energías de menor a mayor intensidad durante cada tratamiento, trae mejores resultados. Quizá la respuesta puede variar según la edad, y que a mayor número de impulsos, mejor respuesta en el tejido vamos a tener. También podemos decir que para mantener los efectos de la óxido nítrico sintetasa disponible, puede valer la pena hacer un refuerzo cada 4 semanas de los pacientes que están en terapia, es decir, no solamente hacer los ciclos semanales, sino mantener al paciente con un refuerzo cada 4 semanas. Ya estamos montando un estudio para esto y se los comentaremos en su momento cuando ya tengamos publicado esta evidencia. ¿Qué es importante y qué les recomiendo para llevar a la casa? 1, la respuesta de las ondas de choque es mejor en terapia combinada que en monoterapia, eso está claro. A los pacientes, como ustedes ya saben,
con disfunciones sexuales y los pacientes con disfunción eréctil, hay que darles un manejo multidisciplinario, no hay que caer en el error de pensar que simplemente aplicar ondas va a solucionar todo, ni hacerle creer eso a los pacientes. Tampoco todos los pacientes son pacientes aptos para el tratamiento con ondas de choque, realmente hay que saber diferenciar esto. Por ahora la evidencia nos dice que son principalmente los pacientes que tienen un origen vascular de su disfunción eréctil. No hemos encontrado hasta el momento en la aplicación de ondas de choque ni evidencia en la literatura ni nosotros mismos en la experiencia que llevamos de algún tipo de efecto adverso de importancia. Realmente lo único que hemos encontrado quizá es pequeño escozor en el área de aplicación. Es el único tratamiento para la disfunción eréctil con potencial rehabilitador. Quizá esto es algo que vale la pena recordar. El tratamiento con los otros tipos de tratamiento lo que logran es un efecto local y en el momento sintomático. Sin embargo, a largo plazo el único que ha demostrado algún efecto es este tratamiento. Y es muy importante no olvidar que hay que hacer una evaluación médica completa, una evaluación psicosexual. Hay que recomendarle cambios en el estilo de vida del paciente, hay que ver qué es lo que le está produciendo la disfunción eréctil al paciente, porque si tenemos un paciente con una diabetes descompensada y no hacemos nada por mejorar eso, realmente el resto del tratamiento no nos va a dar un buen efecto. También es muy importante recomendarle al paciente una terapia ajustada a lo que él necesita, siempre ver qué es lo que necesita el paciente después de haberlo estudiado bien, que realmente es lo que nosotros hacemos en Boston Medical Group, es evaluamos al paciente como un conjunto y según lo que necesita se le hacen las recomendaciones. Entonces, si tiene un problema o una enfermedad de base que está siendo mal manejada, lo remitimos a un especialista. Si necesita terapia psicosexual, lo remitimos a uno de nuestros psicólogos, sexólogos, para que le hagan un apoyo con terapia psicosexual. Le hacemos un seguimiento de un control médico, se le hacen todas las analíticas para descartar otro tipo de enfermedades de base que pueda tener, y si es necesario se le hace el ecodoppler también para ver qué es lo que está causando su disfunción eréctil. Pues realmente para mí es muy grato acompañarlos en esto y espero que les sirva para cualquier tipo de evento futuro y para que ustedes puedan también replicar todo este tipo de tratamientos en los pacientes. Muchas gracias. Este congreso es patrocinado por